soy gestora de proyectos nacionales y de innovación en FEUGA y voy a hacer la primera ponencia del proyecto Green Castanea, que es producción de castaño micorrizado mediante cultivo in vitro y selección intravarietal de variedades IGP. Antes de meterme de lleno con el proyecto, os voy a contar un poquito quiénes somos para los que no nos conozcáis. FEUGA es la Fundación Empresa Universidad Gallega. Somos expertos en transferencia de tecnología y conocimiento entre universidad, industria, sociedad y la administración pública. Y para conseguir esta transferencia lo que hacemos son diseñar modelos de cooperación públicos privados entre estos entes que se traducen en proyectos de innovación como es Green Castanea. El papel de FEUGA es muy importante a lo largo de toda la ciclo de vida de los proyectos. Desde la primera parte de promoción nos encargamos de buscar los modelos de financiación que mejor encajen a la necesidad a cubrir por el proyecto. También ayudamos a formar el consorcio contactando con empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, etc. También colaboramos con la parte de gestión de los proyectos, tanto de forma individual como de forma consorciada. Y nos hemos especializado en la parte de divulgación y comunicación de resultados. Nos aseguramos de que llegan a la sociedad y a los sectores de interés. Además, esta parte de divulgación está ganando cada vez más peso en las distintas convocatorias públicas, o sea que es bastante importante. FEUGA tiene más de 40 años de experiencia en transferencia de conocimiento y promoción y coordinación de proyectos tanto regionales como nacionales como autonómicos. Tenemos un equipo de profesionales multidisciplinar con gran experiencia en ejecución de proyectos en sectores agroalimentario y forestal. En los últimos 5 años hemos asesorado a más de 1.200 empresas y como ejemplo tenemos aquí los 23 proyectos en los que hemos participado últimamente, 10 grupos operativos superautonómicos a nivel nacional y los otros 4 proyectos pilotos y grupos operativos gallegos a nivel regional. Además somos agente de la red PIDI de CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que quiere decir que somos punto de información y asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D dirigidas a empresas y a emprendedores. Y bueno, entrando ya con el proyecto Green Castanea forma parte de la convocatoria Proyectos Pilotos, que son agrupaciones de entidades y profesionales de distintos perfiles que buscan impulsar la innovación y la investigación en sectores agrícola, ganadero y agroalimentario. La financiación de estos proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020. Dentro de Galicia, el órgano de la Administración encargado de proponer y ejecutar las directrices generales en el ámbito rural y englobar las competencias en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural y ordenación comarcal, estructuras rurales, industrias agroalimentarias y forestales, montes y prevención y defensa de los incendios forestales, es la Consellería del Medio Rural. El proyecto de Green Castanea tiene un presupuesto total de 187.774,91 euros, de los cuales 150.000 son subvencionados y de esas subvenciones el 75% son fondos federales. El proyecto de Green Castanea está compuesto por un equipo de empresas. La empresa solicitante es IFAS Foresta. Estamos en sus instalaciones, son nuestros anfitriones. Y como colaboradores estamos FEUGA, está la Universidad de Vigo a través del grupo de investigación Agrobiotech Rurales. Está Soutosativa, la empresa Soutosativas y ISEP Castaña de Galicia, del Consejo Regulador. El proyecto nace de un problema que se identificó en los soutos gallegos, que es que los métodos tradicionales de injertos son poco eficientes y no cubren la demanda. Entonces lo que se busca es modernizar el cultivo a través de técnicas de innovación tecnológica que consigan castaños injertados de variedades tradicionales que estén tanto libres de plagas como micorrizados. Así tenemos producciones más rentables y más sostenibles. Precisamente este es el objetivo del proyecto: implementar un novedoso sistema de cultivo y aclimatación in vitro para la producción de variedades IGP de castaño micorrizado, adaptando la producción a la demanda existente. Para ello tenemos los objetivos específicos: producción de inóculo micelial de Boletus edulis a partir de medios líquidos, implantación de un prototipo de termohidroterapia para la obtención de castaños de avispilla y detección, selección y caracterización molecular de clones de las variedades Longal, Negral y Judía. Las actividades del proyecto, que las tenéis aquí, pues tenemos técnicas de cultivo in vitro, técnicas biotecnológicas, que son micorización, termohidroterapia y selección clonal e identificación molecular, y el establecimiento de la plantación piloto demostrativa.
también hay una actividad transversal durante todo el proyecto de divulgación en la que nos aseguramos la transferencia de los resultados a los sectores de interés. En cuanto al impacto y a los beneficios esperados del proyecto, desde el punto de vista económico, se busca contribuir al fortalecimiento del sector forestal micrológico a través de un aumento de la productividad, mejora de la eficiencia y reducción de los costes de producción. Desde un punto de vista medioambiental, queremos poner en valor las variedades IGP, fomentando la biodiversidad gracias a un aprovechamiento eficiente de los recursos, a protección de suelos y aguas, a la recuperación del paisaje tradicional y a contribuir a una mitigación y adaptación al cambio climático. Y desde el medio rural, desde el punto de vista social, se busca dinamizar el medio rural mediante actividades de micoturismo, preservación del medio y creación de empleo agrícola de calidad. El papel de FEUGA en el proyecto se basa sobre todo en la divulgación, tanto durante la ejecución del mismo como ahora en la fase de divulgación de resultados. Nos dirigimos a explotaciones forestales y empresas madereras, a empresas productoras y comercializadores de setas y castañas, a agentes de la cadena de valor de todo el sistema agroalimentario, a la administración pública relacionada con la temática del proyecto, centros de investigación y público en general. Lo que hemos hecho ha sido generar prensa y noticias web que se han publicado tanto online como en redes sociales y demás. Hemos generado también un montón de material divulgativo que se ha empleado en ferias y eventos de este tipo. Pues tenemos trípticos, tenemos cartelería, roll-up, un vídeo muy bonito que está en YouTube, lo podéis buscar. Está todo disponible en la página web de FEUGA. Y por mi parte, nada más. Bueno, yo soy Jesús Graño, soy biólogo, trabajo en el área de I+D y Foresta y os voy a explicar un poco el proyecto. A nivel técnico tendría como dos bloques, ¿vale? El primer bloque está enfocado a la mejora de la producción de planta, es decir, el vivero. Ahí tenemos el tema de la planta in vitro, de por qué queremos incorporar en nuestro vivero ese tipo de planta ahora mismo y cómo lo hicimos a través de este proyecto. Bueno, lo que hicimos en este proyecto en ese sentido. Luego, cómo producir planta libre de avispilla, de vivero, ¿vale? Mediante un sistema de termohidroterapia, de eso os voy a hablar yo. Y luego tenemos el segundo bloque, sería más mejorar la producción en campo, pues, por el tema de las micorrizas, para la multifuncionalidad, y el estudio de la variabilidad, de la variedad intravarietal dentro de una misma variedad de castaño. Vale. Bueno, el castaño tradicionalmente la mayoría de los viveros lo producen por un sistema de acodo bajo, un sistema de multiplicación vegetativa que nos permite obtener clones que se basa en plantar cepas que van a ser las madres, se dejan engordar durante al menos 5 años y una vez que engordaron pues se cortan y de cada rebrote, que son los hijos, pues sacamos nuevas plantas. ¿Vale? Tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, ¿no? Obviamente nosotros seguimos haciendo planta de esta manera, pero queríamos incorporar también el sistema in vitro porque tiene ciertas ventajas sobre este proceso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué queríamos introducir el sistema in vitro? Bueno, una de las ventajas es que de partida tiene unas mejores condiciones sanitarias, ¿vale? La planta en campo pues está expuesta a un montón de organismos que puede haber en el suelo. En el caso del in vitro, al hacerlo en laboratorio y luego pasarlo a un contenedor con sustratos que tú le proporcionas, pues obviamente controlas mejores en ese sentido el estado fitosanitario de la planta, ¿vale? Luego hay una cosa que es la adaptación a la demanda. Claro, nosotros al hacer a codo bajo, pues imaginaros que tenemos de un clon determinado 50 cepas y que cada cepa me da 10 plantas. Vale, tengo 500 plantas de ese clon. Si el año que viene me piden 1000, no puedo producir 1000, tengo que producir esas 500. Tendría que volver a plantar las cepas madre, esperar 5 años y a lo mejor cuando produzca las 1000 ya me van a pedir otra cosa. Entonces el in vitro sí que te permite pues de un año a otro cambiar la cantidad de clones que tú quieres producir. Vale. O incluso si se está investigando nuevos clones, nuevas generaciones de portainjertos o clones que vayan a ser más resistentes a la tinta, que vayan a producir más madera, bueno, una vez se echa la transferencia desde el Centro de Investigación de Lugorizán, por ejemplo,
pues nosotros al año siguiente ya podemos tener plantas para comercializar a través del in vitro. A través del acodo bajo tendríamos que esperar esos 5 años. Vale. Algunos clones, por ejemplo el 111, por el sistema de acodo bajo enraiza muy mal. Entonces muchos de los hijos que da, por así decirlo, de los acodos, pues tienen muy poca raíz, no son comercializables o incluso hay que descartarlos. Sin embargo, in vitro ese clon va bien. Entonces hay algunos clones que es más adecuado producirlos in vitro que por acodo, por el éxito que tienen al final en la producción de planta. Bueno, posible mejora en las tasas de micorización. Bueno, esto es porque in vitro tú controlas lo que hay en el sustrato. ¿Vale? Sí que sabemos que no es bueno que el sustrato esté, digamos que hace falta una microbiota en la rizosfera que interactúe con, en este caso, pues el Boletus edulis o con cualquier otro micorrícico para que haya éxito en la micorización y en la producción. Pero sí que es cierto que en ese sustrato tú puedes intervenir de cierta manera pues en la incorporación de bacterias u otros hongos micorrícicos que pueden fortalecer la asociación con la planta, y en campo, lógicamente, no. En campo, digamos que estás expuesto a muchos otros hongos que están ahí micorríficos, patógenos, etc. Luego, otra ventaja que tiene es que no es estacional. El acodo hay que anillar en abril y sacar la planta en invierno. La planta in vitro la puedes hacer durante todo el año, prácticamente. Vale. El problema es que la planta in vitro pues, es una planta más pequeña, más delicada, necesita una aclimatación, y entonces para tener una planta que sea comercializable e injertable, con un cierto grosor que te permite injertarla, tienes que esperar más de un año, ¿vale? Por lo menos en nuestro caso. La planta de acodo no, la planta de acodo, una vez acodada, produce plantas que ya son comercializables e injertables. Vale, este es el problema que tiene. Entonces lo que queríamos hacer era la planta obtenida in vitro, maximizar su crecimiento a través de una cámara de cultivo dando unas condiciones adecuadas. Aquí hicimos la adaptación de una cámara en un antiguo invernadero de cultivo, de hongos. La adaptamos con estufa, con luz, con una antesala, para ver si comparándola con un control en un invernadero normal, esta planta crecía más dándole esas condiciones. Vale, en principio, los parámetros que controlamos no vimos un efecto claro que dijéramos que mereciera la pena meter la planta ahí. Entonces, bueno, como en la Universidad de Vigo, que colabora con nosotros en el tema de las micorrizas, tenían unos fitotrones, pues hicimos un nuevo ensayo en la segunda anualidad en los fitotrones. En control de temperatura eran sobre 24 grados, más o menos 2, humedad alrededor de un 70%, y luego el fotoperiodo, que es muy importante porque engañas a la planta y ella se continúa creciendo. Si le das 16 horas de luz, 8 de oscuridad, pues ella piensa que es primavera todos los días, y la idea era un poco esa, ¿no? Pues conseguir que la planta creciera más en menos tiempo para poder tenerla ya para injertar o para comercializar. Tampoco tuvimos buenos resultados comparándola con las plantas control que estaban en invernadero. Entonces, bueno, de momento no vamos a instaurar este tipo de proceso en IFAS. Y lo que hemos hecho, que bueno, es una cosa sencilla, es poner una malla de sombreo, porque el problema de una vez aclimatada en invernadero la planta, cuando la pasas a campo en primavera o verano, la insolación, digamos que sufre mucho estrés. Entonces hacemos un paso intermedio, que simplemente es poner una malla de sombrero para que esté más fresca la planta antes de irse a campo. Entonces digamos que de esa manera vemos que hay un mejor crecimiento y muere menos planta, que es la de que pasamos a campo directamente. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es esto. Y luego, por otro lado, el tema de la tesmodiloterapia. Sabéis que ahora hay un problema con la dispiña, está más o menos controlado con el tema del torimus, pero sí que hay un problema en los viveros, pues cuando producimos la planta, que a veces lleva avispilla, porque la avispilla es muy difícil de controlar cuando tenemos planta en campo, ¿vale? O engordando o mismo la planta de los acodos. Entonces, la avispilla lo que hace es poner sus huevos en las yemas latentes de las axilas de las plantas en el verano. Y ahí la larva queda en latencia todo el invierno
y en la primavera siguiente, cuando brota la planta, se forman las agallas que conocemos, ¿vale? Entonces en invierno, que es cuando nosotros comercializamos la planta, y cuando no tiene hoja, si le hacemos un tratamiento con agua caliente, matamos a la larva que está dentro de la yema y garantizamos que una vez que brote, pues esa planta va a estar libre de avispilla. Obviamente al año siguiente, si está en una zona que hay avispilla, pues se infectará. Pero bueno, ese año, que es el primer año, que es delicada la planta, pues nos aseguramos eso. Y luego también, cuando nosotros vamos a injertar púas que llevan yemas, cada púa que injertamos suele llevar 2 yemas. Si esas 2 yemas llevan larvas de avispilla, esa planta está perdida, porque al brotar van a salir 2 agallas y esa planta no va a prosperar. Entonces, con un sistema tan sencillo como es agua caliente, sin más, totalmente ecológico, pues hicimos en el marco del proyecto una púa, lleva unas resistencias que dan calor, 48 grados, y para que la temperatura sea homogénea, pues le circula el agua y simplemente es meter las púas en ese agua durante 10 minutos y mataríamos la larva y garantizamos que va libre de avispilla. Esto es sumamente interesante si vendemos planta a zonas de España o de Europa donde aún no hay presencia de avispilla. Digamos que aseguras que no vas a introducir la plaga en zonas que están libres todavía. Y luego el material, por lo tanto, que nos proporcionó la ISP, todo ese material fue tratado mediante termoterapia, el 100% del material tratado no produjo agallas, o sea, no tenía avispilla, y se hicieron injertos para multiplicar el material para tener púa después para injertar en la plantación piloto, de 2 maneras. Una, que es la más habitual, que solemos hacer en el vivero, que es injerto en inglés doble. Necesitas un grosor determinado para poder injertar la púa. Si es planta muy finita no te vale. La púa tiene que ser del mismo diámetro que el patrón. Se hace un bisel de las mismas dimensiones y una muestra para que encaje, luego se encinta. Esto hay que hacerlo cuando está subiendo la savia. Si la planta está brotada no se puede. Una vez brotada podríamos hacer algún tipo de injerto de yema. En este caso hicimos de chip budding, se llama, es como hacer un escudete, y se puede hacer en planta más finita que, por ejemplo, la de in vitro, pues así podemos injertar un poco antes de que llegue al grosor adecuado para hacerlo de inglés. Y nada, en principio el tema del primer bloque se basaba un poco en esto, en la termoterapia y en el crecimiento de planta in vitro. Y ahora nos va a hablar Sara, de la Universidad de Vigo, sobre el cultivo de micelio de boletus. Voy a presentar la aportación del grupo Agrobiotech for Health de dicha universidad, que es colaborador en el Green Castanea, y además es donde realizo la parte académica de mi tesis. Nuestro grupo pertenece al Departamento de Biotecnología Vegetal y Ciencias del Suelo y cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación, desarrollo e innovación del sector agroalimentario y agroforestal. En este caso colaboramos en el proyecto con el objetivo de lograr y optimizar el cultivo de micelio de boletus en cultivo líquido en un fermentador, con el objetivo final de utilizarlo en la micorrización de castaños. En este punto nos podemos preguntar varias cosas. ¿Por qué micorrizar, por una parte? ¿Por qué Boletus edulis? ¿Y por qué en un fermentador? Entonces vamos a ir respondiendo a estas cuestiones. ¿Por qué micorrizar? Bueno, seguramente todas y todos ya sepáis que se usa normalmente la micorrización en producción de planta forestal porque genera un mejor y más saludable desarrollo del árbol, incrementando su capacidad para captar nutrientes y agua y además protegiéndolo contra patógenos. Y además potencia la producción de setas, pudiendo comercializar estas en un futuro. ¿Por qué Boletus edulis? Bueno, porque es una especie de gran valor comercial, no solo por su interés gastronómico, sino también por su valor nutricional. Boletus edulis forma parte de un complejo llamado grupo Boletus edulis, junto a otras 3 especies, todas de características morfológicas muy similares.
Entre ellas también está Boletus reticulatus, con la que también hicimos estudios. ¿Por qué en un bioreactor? Bueno, se busca mejorar el producto que se emplea para la micorrización actualmente y también el proceso de producción de este. Los bioreactores permiten incrementar la pureza del inóculo, eliminando posibles contaminaciones, y además permiten seleccionar cepas con características de interés. También aumentan la vida útil, la durabilidad, ya que el inóculo tipo slurry, un inóculo esporal, es bastante perecedero, entonces requiere producirlo de forma frecuente. También se incrementaría la velocidad de micorrización, ya que dichos inóculos generan un micelio primario que tiene que desarrollarse a secundario para poder micorrizar las raíces de los árboles, y los inóculos miceliares desarrollan directamente este micelio secundario y reduce la dependencia de terceros. También se busca incrementar la velocidad de crecimiento del micelio de Boletus, ya que habitualmente su crecimiento in vitro es lento. Entonces, como ya decía al principio, el objetivo de nuestra colaboración era optimizar el cultivo del micelio. Para esto se realizó una búsqueda bibliográfica de los medios que se aplican normalmente en el cultivo en hongos y de las condiciones de cultivo. Sabiendo esto, se realizaron diferentes experimentos que se llevaron a cabo tanto con Boletus edulis como reticulatus, analizando el crecimiento que generaba en el micelio. Y tras analizar los resultados, se determinó que el mejor medio era el PDA, el patata destrosa agar, en condiciones de cultivo de pH 5,5 y a 25 grados de temperatura. Tras esto, también se analizó el efecto que tenían diferentes nutrientes sobre el crecimiento. Concretamente, se eligieron nutrientes ricos en hierro, nitrógeno, potasio y tiamina. Los modelos de inteligencia artificial permitieron dilucidar que una suplementación con una fuente de nitrógeno favorecía el crecimiento del micelio a lo largo del tiempo, y además que existía una preferencia por concentraciones moderadas frente a concentraciones extremas de estos nutrientes. El procedimiento fue primero hacer cultivo en placa Petri para el cultivo en sólido, luego el cultivo en líquido en matrace de Erlenmeyer para llevar las conclusiones al bioreactor. Lo que se determinó en el cultivo en sólido fue la presencia o ausencia de crecimiento y el área de halo que consiguió el micelio, al que llegó el micelio. Esto se realizó sacando fotografías cada 15 días y determinando el área con la ayuda de un programa informático. Para el cultivo en líquido se determinó la biomasa, concretamente el peso seco, y la concentración de azúcares que quedaban en el medio al final del ciclo del cultivo. Para esto se filtró y se secó el contenido de los matraces, y para la concentración de azúcares se adaptó un procedimiento, un protocolo colorimétrico. La forma de hacerlo fue bastante similar, tanto las placas como los matraces se inocularon con micelio que fue aislado previamente en el laboratorio a partir de carpóforos de campo, a partir de setas de campo. Como decía, se fotografiaron las placas y se midió, y los matraces se filtraron y se secaron. Así en foto porque es más representativo. De todos los experimentos se realizó la identificación molecular del micelio de diferentes muestras para realmente asegurarnos de que estábamos trabajando con las especies que queríamos y que nos habían producido contaminaciones. En este proyecto también colaboró el Grupo Bioingeniería y Procesos Sostenibles de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo. Concretamente se realizaron en sus laboratorios las pruebas en bioreactores a pequeña escala, con estos de 3 litros, para luego estas conclusiones poder escalarlas al bioreactor de IFAS, que cuenta con una capacidad de 100 litros. Con conclusiones, las conclusiones que extraemos. Primero, que el genotipo fue muy determinante, ya que la variabilidad que se observó en el crecimiento en el grupo fue debida principalmente
tanto a la especie como a la cepa de micelio empleadas. Esto resalta la importancia de seleccionar la cepa con las características que más se adapten a nuestras necesidades. Segundo, que las necesidades del micelio fueron variando a lo largo del cultivo, y ya no solo en qué factores influían significativamente, sino también en cómo lo hacían. Y por último, que los medios de cultivo pobres en nutrientes estimulan el crecimiento de las ectomicorrizas. E hasta aquí mi presentación, muchas gracias. Nós temos dúas funcións fundamentales neste proxecto, que é facer preguntas e intentar obter resultados, non é moito máis. Entón, o de facer preguntas é que os produtores dentro do campo necesitan castiñeiros que sean modelos, que sean castiñeiros que den castañas grandes, que den castañas que sepan moi ben, que den castañas brillantes, que non teñan problemas, que pelen ben, que tabiquen pouco. Por tanto, temos que buscar calidades a nivel organolético que son moi particulares en función do consumidor. Hai xente ao mellor que en Asia quere un tipo de castañas, en Centro Europa quere outras, pero o que sí que podemos obxectivizar máis é a calidade industrial. Pelar ben, tabicar pouco, tamaño, homoxeneidade, e para iso nos fan falta unificar, porque o castiñeiro é algo que parece que todos coñecemos, pero que é un gran descoñecido, eu creo que a nivel xeral, porque temos que interaccionar un portainxerto con unha variedade. E aquí este proxecto é o que eu creo que busca de xeito fundamental que haxa unha compatibilidade boa en viveiro, pero que haxa tamén unha compatibilidade boa no que é o campo. Entón, me imagino que este funciona aos do lado, non? Dentro desto temos as variedades que aquí chamamos de gran potencial. As de gran potencial temos moita máis. Aquí a gran ventaxa que temos en Galicia é que estamos no fin do mundo e nos ten allaos para moitas cousas, pero tamén son beneficios, son singularidades que temos que aproveitar e que non teñen outros países ou outras rexións de España. Co cal, esas variedades que son casi únicas, podemos aproveitalas aquí. O comercio basase en eso. Moitas veces o precio se paga por a escasez e outra vez por a necesidade. Entón, as dúas cousas eu creo que se xuntan en Castaña de Galicia. O gran potencial é que temos castaña suficiente como para facer negocio en Galicia, pero moi deficiente para vender a nivel mundial, porque a castaña sativa é escasísima, é a máis demandada a nivel mundial. Dentro da IXP, pois tuvemos aquí o apoio para facer un conxunto de actividades que dentro do mundo rural van a ser fundamentales. Fundamentales por o que se chama agora cambio climático, que supoño que é un cambio climático máis acelerado por a man dos humanos, máis acelerado que noutras épocas pasadas, porque hai moita xente na Terra, pero que sempre existiu e que foi cambiando. Ese clima que está agora dándonos algunhas veces a lata, nos castiñeiros estamos encontrando que na zona interior temos deficiencia de auga para o castiñeiro. E a zona interior temos menor incidencia de tinta, por lo tanto aquí no campo non hai nin bo nin malo, temos que irnos adaptando, non sabemos se levar castiñeiros máis resistentes á seca ao interior ou traer castiñeiros máis resistentes ás enfermedades fúngicas hacia a costa. Alguna desas cousas vamos a ter que facer, e isto creo que é un proxecto que nos vai dar o punto de partida para intentar facer isto. Esa selección de variedades IXP fixémola xa no ano 2010, cando empezamos a traballar, pero a fixemos con unhas variedades priorizadas, porque senón os viveiros os volvíamos, como se suele decir, tarumba, con 80 e pico variedades que estaban con marcadores moleculares independientemente de que haxa máis ou menos, porque algunhas se chamarán igual, e outras se chamarán de forma distinta e son a mesma. Iso non é posible facelo a nivel real para un viveiro. Temos que marcar algunhas pautas, e entón fixemos unha selección. E esa selección foi todas as características boas que se lle piden unha castaña para que se pague ben. Por qué? Porque a nivel de produción o campo, e dentro do campo o castiñeiro é ese árbol de compañía que nos leva a un nivel romántico, pero para que a xente do campo teña vida, necesita que o romanticismo lle engadamos tamén economía. Entón necesitamos castiñeiros que funcionen, castiñeiros que sean bons. E aquí dentro das variedades de castaña de Galicia, pois seleccionaron algunhas das que xa estaban priorizadas para o proxecto. Entón,
vamos a ver un pouquiño o que é a IXP, porque é un ente de dereito público sin ánimo de lucro que non vende nin compra, pero que xestiona, e que apoia, e que promociona, e que decide en función dun pleno que reflexa o que é o comportamento dos produtores registrados. Os propietarios da IXP son os produtores e comercializadores registrados. Entón, aquí temos unha zona que está dividida, pois, coincidindo un pouquiño co que é a malla climática do INIA, donde temos unha dorsal galega que delimita a Serra do Faro, por arriba a Xistral, e que ven dando esas características de onde hai quizá menor incidencia de tinta, e, por tanto, o reduto do interior de Galicia, aí é onde se asentou máis o castiñeiro hoxendía, porque a tinta foi no eliminando da zona costeira. Pero isto non é somente a nivel de produción, sino que é a nivel de adaptación varietal. Témola máis ou menos estudiada. Temos a adaptación varietal estudiada porque sabemos que tipo de variedades hai en cada zona, pero que non sabemos que portainxerto ten esa variedade en cada zona. E iso é fundamental, porque o portainxerto necesita compatibilidade ca variedade, pero necesita adaptación ao terreo, adaptación ao chan, a adaptación á altitude, á orientación, porque non é o mismo unha vertiente norte que unha vertiente sur. Non funciona a 200 metros o mesmo portainxerto que a 200 metros máis para outro lado. Entón, todo eso creo que é o punto onde debemos incidir moito, porque é onde máis probablemente nos falla hoxendía o que portainxerto adaptado á variedade en campo e adaptado ao suelo. Bueno, pois esta zona de produción ven sendo donde os registrados producen a castaña, independientemente que despois se poda transformar en calquera outra parte de Galicia. Temos aproximadamente hoxe uns 180 registrados e temos un problema que a xente do campo está envellecida e temos que darlle solucións, porque eles non poden investigar, para eso estamos aquí facendo isto. Pero, claro, dentro desa selección, eles nos poden aportar moito. Que lle preguntamos? Oye, que castiñeiro che está funcionando ben? Cal é ese que tú reproducirías? Pois aí foi onde seleccionamos para traer as pugas e facer un ensayo. Entón, hai uns individuos dunha mesma variedade que poden, tamén ao mellor, nun momento determinado, mostrar características diferentes. Hai que saber o porqué. Temos que facer como os nenos pequenos, preguntarnos primeiro o porqué para buscar a solución. E despois, o que fixemos foi recoller deses árbores, recoller o material vegetal, aportalo a IFAS e facer a caracterización molecular para ver que está ben ou mal. Por qué? Porque no campo moitas veces chamámoslle Pepe ou José e resulta que é outro nome. Pois o castiñeiro pasa igual. O castiñeiro hai algunas veces que pensan que teñen un longal e non é un longal. E digo longal porque é o máis fácil de identificar. Imagínense os outros. Imagínense unha famosa ou imagínense unha amarelante. A longal, por o seu aspecto, por a súa forma, é moi fácil, pero as outras variedades non é tan fácil. E entón, esas equivocacións temos que ir pensando en limadas para que nun momento determinado que donde se vende a castaña moi ben é na exportación, e a exportación nos está pedindo identificación varietal, lle vayamos ca variedade que decimos que é. Porque se eu vendo unha variedade que non é, lóxicamente a compra vai se resentir no futuro, además de poder haber sancións. Aquí collemos variedades que a nivel organoléctico son boas, a nivel de pelaos son das mellores tamén, que se dan na maior parte de Galicia. Por exemplo, temos a negral, que se dá en moitas zonas, pero que están máis ben no que é o Cañón do Sil e a zona de Valdeorras e Viana do Bolo. É unha variedade que se utiliza moito para frescos, de feito os comercializadores de Valdeorras queren negral, é un grandísimo polinizador, un xestaminado que ademais nos vai axudar a que haxa máis castañas cheas dentro dos outros. Temos tamén a longal, que é unha variedade que se pide moitísimo para a industria de pelado. É o que a nivel de consumo en Centro Europa ven unha longal e queren longal. E hoxe moitos castañeiros, porque é unha variedade tardía, tamén piden longal para o mercado de decembro, de asado, e de xaneiro, e de febreiro. É unha desas castañas que, además de saber moi ben, é un todoterreno para aguantar
tanto fungos como insectación. Sabemos todos que a nivel de comercialización en fresco está totalmente prohibido vender a castaña sin desinsectar. Non pode ir con corpulio ou con cidias, con vermes deso, non pode ir con eso. Non é da hora, é dai moitos anos, outra cousa é que se cumpre, pero bueno, iso é a norma. Estos temos outra que é a xudía, donde eu coido que podemos facer un negocio en común con Portugal. Portugal ten a zona de Trás-os-Montes, de onde é procedente tamén fundamentalmente esta variedade, donde hai máis de 7.000, por exemplo, de 7.000 hectáreas en continuo, xa casi todo con xudía, un pouco de cota martaíña e alongal para polinizar. Pero se alguén pregunta a nivel europeo, alguén do negocio da castaña, onde vamos por xudía? Saben perfectamente onde van, e onde teñen que ir, a Portugal. Eu coido que podemos facer negocio conxunto, porque siguen o demandando unha castaña grande. É bo ou grande ou non é bo? Non sei, eu iso pido o mercado, e como pido o mercado hai que facerlle caso. Despois daremos as pequenas e aprobarán cal les gusta máis. Pero é unha castaña grande que non ten demasiada insectación, que pela bastante ben, que vale para a industria e que vale tamén para fresco. Entón, coido que acertamos con estas variedades. E aquí vemos un pouquiño que puxen características por variedade. Isto está sacado do traballo que se fixera xa con Lourizán, porque nós somos IXP, temos moita intención, pero temos poucos medios, entón temos que apoiarnos en organismos que son oficiales. Entón, son características que hai que ter en conta a nivel de compradores, sobre todo. Vemos a longal, que, como decía antes, ten unha forma característica, pero co mercado centroeuropeo nos demanda longal e longal e longal. Entonces, e además ten moi bo pelado, e a que mellor pelado ten, e probablemente se dice ten moita resistencia ao que son a insectación, tamén é a máis tardía das que temos aquí en Galicia, entonces tamén o ciclo reproductivo dos insectos non coincide tanto con ele. Entonces, vamos a ver que esas castañas nos teñen que axudar a que o negocio dos viveiros, o negocio dos produtores, dos comercializadores en fresco e da industria de transformación mellore. Por que? Porque agora, cando a mí me preguntan moitas veces que os consellos reguladores non entramos en precio, pero me preguntan, como se paga? Eu digo, claro, que me vendes? Son castañas insectadas, son podres, non son podres, están ben, de que tamaño, son homogéneas, son de moitas variedades, porque, lóxicamente, se son de moitas variedades no mesmo saco, é como se eu lle levo a un de Albariño, pois Mencía, Bodello, Albariño, Treixadura, todo no mesmo camión mezclado. Son todas maravillosas, pero todas mesturadas fan unha partida incomercializable. Entón, temos que intentar axudar aos produtores, como dice a administración, para fixar población no rural. Eu digo que temos que empezar por fixar actividade rendible no rural para que a vida sea digna e despois xa van a xente rural. Soy técnica en el Departamento de Sotosativa, filial agrícola de Alivos. Antes de meterme en el proyecto, quería, para los que no nos conocéis aún, contaros un poco quién somos y a qué nos dedicamos. Sotosativa está en Monterroso y comparte instalaciones con Alivos Galicia, que es la empresa líder europea en elaboración y comercialización de castaña pelada ultracongelada. Hace ya más de 10 años, Alivos detectó la necesidad de recuperar la producción de castaña en nuestra región. Para ello, lo que necesitaba era realizar nuevas plantaciones de castaño para fruto. A la par que contribuíamos de esa manera al desarrollo sostenible del medio rural, así como a la conservación de la biodiversidad de nuestros bosques. Para ello, con una ayuda de la Diputación, solicitó el proyecto Soutos. Ese proyecto constó en que se realizaron plantaciones tanto en nuestro ayuntamiento como en los ayuntamientos limítrofes, llegando incluso al ayuntamiento de Lugo, plantando una superficie de 225 hectáreas. Para ello se usaron parcelas que estaban en desuso, parcelas abandonadas o incluso parcelas que estaban destinadas a otro uso y se cambió por plantaciones de castaña. A raíz de eso, Alivos creó su filial agrícola, nosotros, Sotosativa, que nos encargamos del mantenimiento de esas parcelas que se realizaron en el proyecto, así como nuevas plantaciones por toda la geografía gallega
así como la recuperación de algún soto tradicional. En cuanto a nuestra función en el proyecto, fue la de establecer la parcela piloto demostrativa. Os puse en esta primera diapositiva la ubicación, donde está nuestra parcela. Nuestra parcela está entre el Ayuntamiento de Monterroso y el de Antas, a medio camino. En la general hay un desvío que nos lleva a la propia parcela. Está muy cerquita y es de muy fácil acceso. Esta parcela tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados y está a 550 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Por qué escogimos esta parcela? Bueno, pues de lo que teníamos para escoger, esta nos resultó la más idónea para realizar la plantación de castaños. Es una parcela llana, tiene una pendiente irrisoria, un 2,5%, es prácticamente llana. Eso nos posibilita la mecanización y además esta parcela está en una zona muy poco expuesta al viento. Quizás está por una zona, pero está protegida por bosque. En cuanto a lo que es el suelo, el terreno donde tenemos la parcela, tiene una muy buena profundidad de terreno, mayor a 1 metro, que es básico para plantar un castaño, no puede tener un suelo esquelético. Ese suelo a la par está bien drenado, con lo cual no vamos a caer en un encharcamiento ni nada parecido. La textura es media, no es ni arenosa ni arcillosa, con lo cual es favorable para el castaño, y la estructura tenía los agregados bien definidos. A principios de febrero, en la primera semana de febrero aproximadamente, empezamos a preparar el terreno. Lo primero que hicimos fue un desbroce. Al tratarse de un terreno agrícola tampoco necesitaba un desbroce demasiado especial, con lo cual eliminamos la cubierta vegetal existente y utilizamos una desbrozadora de cadenas acoplada al tractor. En esa misma semana hicimos lo que es el replanteo y el ahollamiento. Para el replanteo hicimos el estaquillado en un marco de plantación de 6×8 y para el ahollamiento utilizamos una retroexcavadora mixta. Hicimos el agujero de un 60×60×60. A la semana siguiente, a mediados de febrero aproximadamente, mediados de febrero, realizamos la plantación. Los agujeros quedaron abiertos esos días por temas de oxigenación y realizamos la plantación manual, como podemos ver en esta diapositiva, y además pues, aportamos la fertilización necesaria para hacer las correcciones necesarias al suelo. Este es el plano de la plantación piloto que tenemos. Dado que la superficie de la parcela era de 15.000 metros cuadrados y el marco de plantación era de 6×8, nos dio cabida para 306 plantas, que dividimos en 9 zonas con los diferentes clones y las diferentes variedades con los diferentes tratamientos, de manera que en cada zona tenemos para ensayar 34 plantas. Esta es la conclusión nuestra, este es el estado actual de la parcela. Estas fotos fueron tomadas antes de ayer. Estamos contentos porque la brotación es del 100%, todos los individuos han brotado. A partir de aquí, nosotros seguiremos realizando el mantenimiento de la parcela, así como de la mano de nuestros compañeros de proyecto, pues hacer el seguimiento para valorar el comportamiento de los diferentes clones y variedades a los tratamientos a los que estuvieron sometidas las plantas. Y hasta aquí mi presentación. Gracias a IFAS por tenernos en cuenta para este proyecto y a todos nuestros compañeros. Gracias.